Sean bienvenidos a la tercera parte de manera aritmética, ahora con leyes lógicas. Tengamos en cuenta, ya hemos visto que es una proposición lógica, ya hemos visto que es un circuito lógico, y ahora intentamos bien claro las últimas leyes lógicas, que sirven para el proceso de factorización. Mil disculpas. ¿Ahora qué? ¿No vea que existen factorizaciones también? Sí, existen factorizaciones. Veamos aquí, leyes lógicas. Existen diferentes leyes, de hecho aproximadamente unas 10, de las cuales tendremos que recordar. Para mala suerte, no existe una mnemotecnia o algo especial, simplemente es memoria. Sigamos, conozcamos entonces las que son. La idempotencia, donde si ambas expresiones son iguales, tanto para la conjunción como la disyunción, me dará el mismo resultado. En el caso de la conmutativa, es que ambas proposiciones pueden ser cambiadas de posición sin alterar su resultado. En el caso de la asociativa, es que puedo mover los paréntesis de esta misma sin alterar la expresión como tal. En el caso de la distributiva, ocurriría lo mismo, pero a diferencia en una factorización, ustedes saben que, por ejemplo, la expresión externa multiplica a las internas. En este caso se mantendría la expresión que está dentro del paréntesis, es decir, el conector lógico interno, y se separarían en dos expresiones completamente diferentes en la parte externa. La ley de doble negación siendo la más sencilla para ustedes, ya que simplemente si existe una negación de otra, estas se borrarán y quedará solo la expresión original. Es decir, que cada dos negaciones se eliminarán. En el caso de la de Morgan, la factorización afecta a los elementos internos, cambiando incluso el conector que esté dentro de este mismo. En el caso, como por ejemplo ven allí, si tenemos una disyunción, pasaría a ser una conjunción. Lo mismo pasaría al revés. En el caso de la absorción, son 4 fórmulas especiales que se alteran de acuerdo a un orden específico. Si en caso la P tiene ahí una unión entre las otras, en el caso de la conjunción con una interna disyuntiva, me daría el P. Y al revés también funcionaría el caso. Pero sin embargo, si existe una negativa dentro de uno de estos paréntesis, quedará entonces el resultado junto con la disyunción correspondiente. Es como si no P y Q me dieran la expresión únicamente Q, ¿cierto? Teniendo esos datos en cuenta, pasemos a la condicional, donde la P condicional Q me daría la negación de P con la Q. Y la P condicional Q también podría ser llegada a ser una negación entre estas mismas, sin alterar su resultado y siendo cambiadas las posiciones, ¿no?, de ubicación. En el caso de la bicondicional, existe una forma separada donde están unidas a través de una conjunción o por simplemente una negación entre estas mismas. Del complemento es cuando tenemos la expresión se acuerdan iniciales, sin embargo, esta es lo contrario del otro, dándome un resultado o verdadero o falso a la expresión. En el caso de la identidad, estos pueden ser verdaderos o así también, si en caso se trabaja con lo que viene a ser la conjunción, me daría la misma expresión inicial. Recordemos que la conjunción o la letra I es la V volteada y la disyunción es la V normal. Solemos confundirla mucho, así que tengan mucho cuidado ahí. Vamos a ver algunos ejemplos cortos para que quedemos en cuenta esto. Veamos la doble negación. Si poseemos un ejercicio donde existen más de dos negaciones, estas pueden ser eliminadas. Veamos, agarramos dos negaciones y se eliminan, agarramos dos negaciones y se eliminan, agarramos dos negaciones y se vuelven a eliminar, dejándome al final con el resultado inicial que teníamos internamente. Eso quiere decir que mientras existan dos negaciones, estas podrán ser borradas. Ahora, reduzcamos el siguiente esquema que se encuentra en la parte de abajo. Ya recordamos por circuitos lógicos que la Q, cuando están unidas en un paralelo, significa que se usa la expresión, ¿no?, de la letra O, es decir, la disyunción, o la V normal. Si en caso están en serie, estas se ejecutarán con la letra I de conjunción, como pueden ver en la parte interna, en la mano derecha de nuestro cuadro que estamos armando. La de arriba entonces se uniría con la O, debido a que está pues trabajando con el mismo formato. Teniendo esos datos en cuenta, agarremos entonces la primera expresión de interna, donde dice Q conjunción, perdón, disyunción, porque es la O, no Q, ¿no? Q, disyunción, no Q. Veamos esa parte. Si vemos aquí, tenemos Q, disyunción, no Q en el complemento, solo que aquí es P.
Q disyunción no Q me da verdadero. Por lo tanto, la expresión sería verdadero, como pueden ver en el cuadro que lo he pintado de color morado. Negación de P y verdadero. Nosotros tenemos y conocemos la expresión P y verdadero, que se encuentra aquí, en la identidad P y verdadero. Según el ejercicio, me sale letra, ¿no?, P. Pero, como yo esto de aquí lo estoy negando, entonces sería simplemente no P, ¿verdad? Ahí está. Ahí tenemos la expresión P en la segunda de la identidad, P y verdadero sería P. Pero como lo estamos negando, entonces sería no P, ¿no? Entonces ahora nos queda no P con la expresión disyuntiva no P. La no P, disyuntiva P, si ustedes lo alteran usando la expresión de Morgan, podemos regresarlo a su posición original, dejando la negación afuera y transformando la disyuntiva en una conjuntiva, ¿verdad? Simplemente aplicando la inversa de Morgan. Quedaría negación de P y P. Como sabemos, P y P, según la idempotencia, me da la expresión P. Por lo tanto, al final me quedaría la negación de P. Todo ese esquema molecular de ahí sería simplemente negación de P. Veamos entonces cómo reducimos este esquema molecular o cómo hallamos el esquema molecular a través de un circuito o una gráfica. Tenemos la expresión P y P entonces Q. Esa es la expresión inicial. Hay que transformar el P entonces Q. Veamos, el P entonces Q vendría a ser de la condicional. Y si vemos adentro tendríamos la expresión no P con la disyunción Q, ¿verdad? No P, disyunción Q. Y como pueden ver aquí, le hemos puesto de color morado. No P, disyunción Q, ahora reemplaza al P condicional Q. Tenemos la expresión P, ahí tenemos la conjunción, entre paréntesis, no P, disyunción Q. Veamos esa expresión, creo que la hemos visto. Y eso lo hemos visto en la de absorción. Como ustedes pueden ver en el tercer ejemplo, en el cuarto ejemplo, tenemos P, ¿no? La conjunción no P disyunción Q. Y eso me da P conjunción Q, ¿verdad? La expresión I. Entonces queda P y Q. Si nosotros recordamos en nuestro ejercicio de circuitos lógicos, P y Q se usan para los ejercicios en serie, mientras que P o Q era para los circuitos en paralelos. Recordemos bien claro, la I se usa en la expresión hacia arriba, ¿no?, la V volteada, mientras que la O es la V normal. V que ustedes conocen mirando hacia abajo, ¿no?, con la puntita hacia abajo. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería P y Q, que estaría la serie, que está en la parte clave A. Realicemos la tabla de verdad siguiente e indiquemos qué tipo de esquema molecular es. Primero tengamos en cuenta lo siguiente, solo existen tres tipos de esquema moleculares, que son tautológico, contingente y contradictorio. Recuerden que no existe la conjunción incondicional como una tabla de esquema molecular, ¿eh? Existe como tabla de verdad, sí, pero no como un tipo de esquema molecular. Tengan en cuenta eso en claro. Por lo tanto, aunque conjunción y condicional estén correctos, condicional aunque esté correcto, no podría ser la respuesta. Teniendo en claro eso, solamente nos quedan solamente las tres primeras iniciales, que vendría a ser tautológico, contingente y contradictorio. Desde ahí partamos a resolver el ejercicio. Recuerden que no importa la posición en que se encuentran las letras, no importa si P está al final como ven en el ejemplo. P igual aparecerá primero en nuestra tabla de verdad, debido a que así es el orden en que van colocadas, de acuerdo al abecedario. Q entonces tomaría la expresión de verdadero, falso, y P tomaría el doble, que vendría a ser verdadero, verdadero, falso, falso. A esto entonces, no Q, que sería la expresión negación de Q, vendría a ser lo contrario, falso, verdadero, falso, verdadero. Y en la expresión de no P vendría a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Llenando los demás datos, empezamos a completar la parte derecha, que viene a ser la parte azul. Empezamos entonces, en la expresión de la disyunción. La ley menciona que para que ambas sea una tabla de verdad completa, en la disyunción, falso con falso me debe dar falso, y el resto de casos será verdadero. En este caso, como pueden ver, la segunda parte cumple falso con falso, dándome falso. Por lo tanto, el resto de casos es verdadero. Una vez que tengo esta expresión azul, agarro la otra expresión y os podemos resolver la expresión roja, que es la que necesitamos ahora. Recordemos en la condicional que la regla es que verdadero el inicial y falso el segundo me da falso. El resto de casos será verdadero. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, se cumple la tabla de verdad de una condicional. Sin embargo, no es un tipo de esquema molecular, como habíamos mencionado. Por lo tanto, no es la respuesta condicional. Sin embargo, en la tabla de verdad sí existe un valor de verdad y uno de falsedad como mínimo.
A ese tipo de tabla se le conoce como contingente. Muy bien, chicos, muchos éxitos y espero que esta pequeña corto close les haya sido de utilidad. Hasta una próxima ocasión en el curso de aritmética.